Hola, muy buenos días a todas. Espero que estén muy bien. Hoy, una vez más, vamos a hacer nuestro ratito de oración aquí junto al nacimiento. Y para eso vamos a intentar pedirle ayuda al Espíritu Santo para que podamos rezar en este lugar que no solo es de adorno. El nacimiento a veces podemos pensar que lo ponemos en casa simplemente por decorar, porque es una costumbre. Y eso es equivocado. En realidad el nacimiento es un signo, es un símbolo que nos tiene que hacer pensar en Dios. Cada que pases tú delante del nacimiento, no te quedes como si estuvieras pasando delante de un florero, de un jarrón, sino que te tiene que llevar a mover el corazón, a decirle cosas bonitas a Dios. Es más, te voy a contar una cosa que le sucedía a San José María y él le gustaba hacer su oración delante del nacimiento. Sí, así como escuchas, en el tiempo de Navidad, antes de la Navidad y después de la Navidad, en vez de irse al oratorio, con mucha frecuencia se iba a hacer su oración, ponía una silla y delante del nacimiento, así como estamos nosotros ahorita, ahí se ponía a hacer su oración. Por eso yo quise hoy hacer lo mismo, para enseñarte, para animarte a que tú en tu casa hagas esto. Nosotros estamos acostumbrados en el colegio a tener un oratorio, a poder ir a visitar a Jesús con frecuencia. Todo este tiempo hemos estado privados de esa bendición. Estamos un poco tristes porque no podemos ir a visitar a Jesús, no podemos poner nuestros pies delante de Él. Él lo sabe, Él es Dios. Él sabe perfectamente por la situación por la que estamos tú y yo pasando en medio de esta crisis sanitaria, de esta pandemia. Y el Señor lo comprende. Él no está enojado contigo porque no has ido a verlo al oratorio, porque sabe que el oratorio está cerrado. Sabe también que las iglesias ya están abiertas, pero que no es del todo seguro para algunas personas. Él le gusta que pongamos los medios, que pongamos el corazón para responder al amor que Él nos tiene. Y eso es precisamente de lo que nos habla el Evangelio de la misa de hoy. Te lo voy a leer, es un Evangelio, te voy a leer la primera parte. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. La viña es el campo donde se siembra la uva de la que se sacaba el vino. Él le contestó, ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en Él. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con este pasaje del Evangelio? Es que Él espera que al momento que nosotros escuchemos su llamada, escuchemos su mensaje, cambiemos de actitud y nos dirijamos a Él. Eso es lo que hicieron los publicanos. Ellos escucharon, los publicanos eran la gente que no eran judía, que no eran religiosos, pero al escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Jesús, se convirtieron y se decidieron seguir a Jesús. En cambio, los judíos, los fariseos, escuchaban a Jesús y no lo seguían. ¿Tú en qué lado estás? Es una buena pregunta que nos podemos hacer hoy, ahora, delante del nacimiento, dirigiéndonos a Jesús. ¿Tú de qué lado estás? ¿Cuál de los 2 hijos eres de los que nos habla el Evangelio? El primero le dijo, sí, Señor, yo te quiero, yo voy a ir a trabajar en el campo, pero al final no fue. En cambio el otro, al principio dijo, no, yo estoy cansado, yo no quiero ir, pero terminó yendo. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El segundo, el que fue a trabajar. Pues a veces a ti y a mí nos puede pasar como el primero, que decimos, sí, Señor, yo quiero ser una hija tuya, un hijo fiel tuyo, quiero rezar, te amo, te adoro, pero a la mera hora nos quedamos muy cortitos en el amor y no le manifestamos todo ese amor que Él nos tiene.
Nos podemos quedar ahí y entonces nos está sucediendo como a los fariseos. Decimos que somos religiosos, que somos piadosos y al final pues no estamos haciendo lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es la conversión del corazón. Dios quiere que tú cambies de vida, que tú cada vez estés más cerca de Él, así como le sucedió al segundo hijo, que al principio dijo que no, pero después cambió, se dio cuenta y entonces fue a trabajar al campo con su padre. Tú y yo podemos hacer eso mismo. A veces cuando nos demos cuenta que le estamos diciendo que no a Dios, en ese momento, perdón Señor, y ahora sí, quiero volver a empezar. Y la Navidad, el Adviento, es un tiempo propicio para ese cambio. Es un tiempo donde podemos reconocernos, reconocer que Dios actúa en nosotros y que Dios nos ayuda para llevar una vida cercana a Él. Dios nos da su gracia. Pues hoy te invito a que le pidas a la Virgen María que te ayude a decirle que sí a Dios. Y si por algo le hemos dicho que no, o en algún momento le decimos que no, que rectifiquemos y le digamos que sí, pero con un propósito concreto y sincero, con hechos, no solo con palabras, porque con palabras podríamos hablar muchísimo, pero tenemos que concretar esa entrega, esa decisión, ese amor en hechos concretos de nuestra vida. Actos de caridad para con tu prójimo, actos de amor, oraciones a Dios, visitas a Jesús en el sagrario, aún en este tiempo de dificultad, acercarte a la iglesia cuidando todos los medios necesarios para poder estar en la misa, para poder rezar un momentito delante del sagrario. Hechos concretos, donde se ponga de manifiesto, donde se note el amor que tú le tienes a Dios. Porque no te olvides que Él te ha amado mucho, dio su vida por ti. Pues te pedimos, Madre nuestra, hoy que nos ayudes a tener propósitos sinceros para poder entregarnos a nuestro Señor, para poder decirle que sí y que toda nuestra vida sea un acto sincero de amor para con tu Hijo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.